Aquascaping en español, episodio 3. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquascaping en español, el podcast de Nascapers para todos los aficionados a la acuariofilia y al paisajismo acuático. Todas las semanas contigo, Albert Escrihuela. Muy buenas a todos. Vamos a hablaros en esta ocasión sobre los sustratos nutritivos. Son muchos conceptos técnicos los que hay que tener claro. Entonces, creo que es un tema muy interesante. Voy a explicaros qué sustratos utilizar para qué tipo de plantado. Es decir, no es lo mismo un acuario holandés que un acuario con musgos, que un acuario tapizado, ¿vale? Entonces voy a explicaros un poquito qué sustratos nutritivos utilizar dependiendo para el tipo de acuario que queramos montar, ¿de acuerdo? Pero ciñéndonos en cuanto a sustratos nutritivos y a todas sus capas, ¿vale? Que son varias, no solo sustrato nutritivo, ¿vale? Entonces, nosotros en nuestra tienda nascapers.es tenemos toda una serie de sustratos nutritivos aptos para todos los niveles de aquascaping, acuariofilia, para todo nivel de usuario. Y bueno, vamos a entrar en materia un poquito. Bueno, pues vamos a empezar por las capas más... por las primeras capas, por así decirlo de alguna manera sencilla, ¿vale? Entonces, todo acuario plantado o que vaya poco plantado, es decir, todo acuario necesita una capa sobre la base del acuario, sobre el cristal, por el cual a la hora del desarrollo del plantado las raíces van a respirar y van a tener ese oxígeno que necesitan también para su desarrollo. También ello generará que no se apelmace el sustrato. Entonces, la primera capa que se suele poner es roca volcánica machacada, ¿de acuerdo? Mezclado con Aqualit de la marca Hobby, que también funciona muy bien. O ya si queremos dar un poquito más el salto, pues el Power Sand de la marca Aquadesign a mano de Ada, de Japón, ¿vale? El sustrato este de Japón, el Power Sand, se divide en el Advance, que es el que más cargado va, de Bacter 100, Tourmaline BC Clear Super, un poquito de turba y es piedra pómez básicamente. Y luego tenemos el Power Sand Basic, que ese es Power Sand piedra pómez pura y dura, ¿vale? Sin aditivos. Entonces, estos materiales que os comento se ponen como primera capa sobre el cristal. Lo que nosotros hacemos es retirar estas piedras, volcánica y piedra pómez, de la estética del cristal frontal, ¿vale? De la visión frontal, para que no afeen la estética del acuario, del conjunto, ¿de acuerdo? Porque no mola, no mola verse el sustrato y ver una capa de piedra robusta, gruesa, no queda bonito, ¿de acuerdo? Entonces, lo ideal es retirarlo un poquito del frontal y ya rellenar con sustrato nutritivo en la parte más delantera, ¿de acuerdo? Entonces, como primera capa de sustrato, el Power Sand, tanto Advanced como Basic, el Aqualit de Hobby o bien el Volcano de JBL o roca volcánica machacada, pueden ser muy buenos materiales para la zona de abajo. Luego puedes mezclar el Power Sand con volcánica, con Aqualit, puedes mezclarlo porque te va a dar muchas mejoras, te va a mejorar todavía, ¿vale? Entonces, ya lo que hacemos mucho aquí es poner estos sustratos que os decimos y luego cogemos los de Ada, los botecitos, el Tourmaline BC, el Clear Super, Bacter 100 y el Bacter Ball de Ada. Entonces ponemos para 60 litros, por poneros un símil, 7 cucharadas de cada uno de ellos encima de este sustrato sobre el cristal, ¿vale? Una vez ya tenemos esta capa, pues pondríamos el sustrato nutritivo, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier sustrato nutritivo. Por ejemplo, puede ser el Help Advanced Soil, ¿vale? Tanto el de gambas como el de plantas. Yo aconsejo que si vamos a hacer un 50-50
de gambas con peces y tal, pues pongamos porcentaje de uno y de otro. Más o menos un 60% de plantas y un 40% del de gambas, ¿vale? Pero el de plantas puede irte bien para gambas y el de gambas irte bien para plantas siempre y cuando abones de manera fertilizante el agua, ¿vale? Entonces, os he mencionado el Advanced Soil, pero también podéis poner el de Trópica, ¿vale? El sustrato de Trópica, que creo que relación calidad-precio y en cuanto a nivel de usuario, creo que es el mejor, ¿vale? De acuerdo. Entonces es un sustrato que va cargado de nutrientes, pero no hasta el punto de la Amazonia, por ejemplo. Entonces no te es muy exigente el tema de hacer cambios de agua, sobre todo al principio, ¿de acuerdo? Entonces es un sustrato muy apto. Tienes de tanto el anterior como este, de Trópica, el formato normal y el powder, ¿vale? Luego os explicaré para qué sirve el formato powder en todos, que lo tenemos disponible en todos, ¿vale? Entonces, os hemos explicado, para iros resumiendo un poquito y que no os perdáis. Como primera capa, Aqualit, Volcánica, Volcano, Power Sand, en las combinaciones que os hemos explicado. Sobre ese sustrato espolvoreamos el Clearwater Tourmaline BC, Bacter 100 y Bacter Ball, ¿de acuerdo? A razón de 7 cucharadas por 60 litros de agua bruta, ¿vale? Luego os he comentado que tenemos de sustratos nutritivos también, para poner por encima de esto que os comento, el Advanced Soil, tanto el de gambas como el de plantas. Otra opción también es el de Trópica, ¿vale? Y ya como última opción, la más cargada de todas, tenemos el Aquasoil Amazonia de ADA. La versión 2 y la versión normal. Yo aconsejo la versión 2 para acuarios muy a tope, ¿vale? Y la versión normal para acuarios, sobre todo con planta tapizante. Porque pues ese aporte nutritivo, ese amonio, ese nitrato, todo lo que lleva, pues las raíces, la primera arrancada de las plantas, lo van a utilizar mucho para sobre todo los 10 primeros días, pegar un arranque brutal. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente en el ciclado de un acuario se suele hacer cambios de agua siempre. Del 40%, 30%, ¿de acuerdo? Entonces, el agua que introduzcamos tiene que ser de osmosis, ¿vale? Importante. Y para utilizar el Aquasoil Amazonia, el cambio de agua sí que tiene que ser todos los días la primera semana del 30%. La segunda semana debe ser cada 2 días del 30%. La tercera semana debe ser cada 3 días del 30%. Y ya cuando hemos pasado la tercera semana, que entramos en la cuarta semana, con lo cual ya hay bacteria en el acuario y está casi ciclado el acuario, pasaremos a hacer solo un cambio semanal del 40%, ¿de acuerdo? Y ya deberíamos, a partir de la segunda semana, empezar a añadir potasio, mineral y los abonos líquidos, que eso será otro tema, otro podcast por el cual hablaremos, ¿vale? Entonces, importante utilizar el sustrato nutritivo. ¿Por qué? Pues porque aporta ese nutriente a las raíces y también lo expulsa a la columna de agua para que las plantas tengan un desarrollo potente, sobre todo al principio. El sustrato nutritivo también nos va a facilitar que cuando trabajamos el plantado, cuando cortamos las plantas, pues tengan una buena brotación, tengan un buen arranque, que es la dificultad. Porque cuando adquirimos una planta de nuestra tienda de confianza, ¿vale? Pues nosotros la plantamos, llegamos a casa con la ilusión, la plantamos, pues esa planta tiene un arranque muy fuerte, sobre todo el primer mes, los primeros 2 meses, pero cuando ya empiezas a podarla, a pinzarla, pues ahí es donde la brotación es lo que normalmente cuesta, ¿vale? Entonces el sustrato nutritivo, si quieres poner plantas en el acuario, sean fáciles o difíciles, debes de ponerlo. ¿Te gusta el paisajismo acuático? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado. nascapers.es, tu tienda de acuariofilia online. Luego hay que ver cuál determinamos para los tipos de plantados que queremos tener o desarrollar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, si queremos un tapizado de cuba, de utricularia, de glosostigma, de latinoides, de latina hidropiper, yo aconsejo utilizar sustratos que van cargados, que van bastante cargados. El Aquasoil Amazonia, tanto la versión 1 como la 2, bueno, versión 1 no existe, es versión 2 o la Amazonia normal.
son los más aconsejables para este tipo de plantados. Si queremos un plantado con mucha rótala detrás, con muchos tipos de plantas, no holandés, pero sí con macizos y acuario exuberante, pues también aconsejo el Aquasoil Amazonia, ¿vale? Ahora bien, si queremos, por ejemplo, hacer un acuario que lleve mucho contenido de helechos, anubias, bucefalandras, ricardia, musgos, que lleve algo de tapizante sin ser mucha superficie, quizá el de Trópica puede ser una muy buena opción como buen punto de partida para ese tipo de confecciones, ¿vale? Entonces, para acuarios amazónicos, quizá el de Trópica sea un sustrato muy apto, porque entre la materia orgánica que sueltan las maderas, la baba blanca, si a eso le sumamos el exceso de nutriente del Aquasoil Amazonia, puede ser una explosión muy grande, ¿no? O sea, nos exigiría muchas horas de dedicación. Entonces el de Trópica puede ser buena opción. Por ejemplo, si queremos un acuario monobloque con roca y que lleve algo de musgo con algo de buces y toda una playa de arena, pues quizás el Help o el de Trópica puede ser muy buena opción, ¿vale? Entonces, para alguna zona concreta, si queremos algo de sustrato pero que predomine una playa de arena, el Help creo que es muy, muy apto para ese tipo de confecciones. Vale, entonces, en resumidas cuentas, nosotros aquí en nascapers.es trabajamos mucho los sustratos nutritivos de estas 3 marcas, sobre todo, y funcionan muy bien. Decir que los sustratos nutritivos nunca hay que lavarlos, porque entonces los desharíamos, le eliminaríamos las propiedades en la lavada. Entonces, no aconsejo para nada lavarlos, no es lo habitual. Vale, entonces, pues bueno, este podcast quería dedicarlo un poquito a daros unas pinceladas respecto al sustrato. Mucha gente le impone mucho respeto al sustrato porque lee en internet que hay que hacer muchos cambios de agua y eres esclavo del acuario. Bueno, hay que tener calma y ver cuál es apto o no apto, ¿vale? También deciros, como detalle, que de hada existen sustratos como el Malaya y el Africana o el Amazonia Light que no son nutritivos, pero son sustratos naturales, ¿vale? Para Vallisnerias, Echinodorus, Cryptocorines, plantas nada exigentes, es lo ideal, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? No son nutritivos como tal, por eso no los he metido en el rango, pero como destello, como detalle os lo comento. Bueno, chicos y chicas, porque también quiero recalcar que esto es una afición donde las chicas le están dando fuerte y ánimo. Venga, pues un abrazo a todos y nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, acostumbrado con YouTube. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Un saludo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox y por supuesto por suscribiros a este podcast. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más Aquascaping en español.